Bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional. Nos da mucho gusto que estén acá presentes para seguir reforzando actividades académicas, culturales que son fundamentales en la vida universitaria. En este caso es para la presentación del libro titulado Profesorado, Textos Pedagógicos e Ideología, lectura crítica del discurso pedagógico de la historia, escrito por el doctor Omar Turra Díaz y el doctor Luis Ahagán Lester. Tenemos el gusto, el placer, el honor de tener presente al doctor Omar Turra Díaz. Viene de la Universidad del Biobío en Chile, entonces es un verdadero gusto y una oportunidad tremenda tener al autor del libro justo con nosotros en una serie de actividades que va a realizar en la Universidad Pedagógica Nacional. Aprovechamos su presencia por acá, pues para presentar este texto que nos parece fundamental para los afanes académicos e intereses investigativos de los que estamos acá presentes, ¿no? Para presentar el libro está el doctor Omar Turra Díaz, ya lo dije, y también tenemos al maestro, ya se me estaba ganando la ansiedad cronológica, al maestro Denis Saúl Miranda Palomares, y yo, Javier Rodríguez Ledesma. Vamos a empezar. Entonces, el orden va a ser primero escuchar los comentarios del maestro Denis Saúl, que ahora lo presentaré. Posteriormente, yo haré mis comentarios al texto y finalmente le daremos el uso de la palabra a uno de los autores, al doctor Omar. Presento a Saúl. Es Denis Saúl Miranda Palomares. Es licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Historia, egresado de la Escuela Normal Superior de México. Es maestro en Desarrollo Educativo por esta institución, por la Universidad Pedagógica Nacional, particularmente cursó sus estudios en la maestría en la línea de la historia y su docencia. Tuve el gusto de dirigir su tesis de maestría y actualmente Saúl es doctorante y en unas cuantas horas más ya será, ¿cómo se les dice una vez? Candidato a doctor por el doctorado en política de los procesos socioeducativos de esta universidad. Recientemente, Saúl tuvo la oportunidad de realizar una estancia de investigación justamente con el doctor Omar Turra en la Universidad del Biobío, Campus La Castilla, en Chillán, Chile. Actualmente, Saúl está adscrito a la Secretaría de Educación Pública en la Escuela Secundaria Diurna número 22, Enrique O. Aragón, desempeñando funciones de docente frente a grupo en la asignatura de Historia. Entonces, evidentemente, la voz de Saúl es una voz que nos interesa mucho escuchar para ver cómo ve, qué le pareció el texto que hoy presentamos. Entonces, pues muchas gracias, Saúl, por haber aceptado la invitación y por estar acá el día de hoy. Pues bueno, pues hoy estamos aquí reunidos para presentar el libro del doctor Omar Turra y del doctor Luis Ahagán, a quien le envío un saludo fraterno hasta Chile. El libro, bien lo comentó el doctor Javier Rodríguez, lleva por título Profesorado, Textos Pedagógicos e Ideología, Lectura Crítica del Discurso Pedagógico de la Historia. Ante todo, con mucho respeto, agradezco haberme permitido colaborar en este espacio para dar cuenta de mis impresiones al leer este libro tan significativo para estos tiempos turbulentos en los que nos encontramos. Pese a ser escrito desde la realidad propia de Chile, contiene elementos comunes con la región latinoamericana y, por supuesto, con nuestro país. Antes de abordar propiamente el contenido de la obra, permítaseme comenzar con una breve metáfora. El árbol de matapalo, el árbol parásito, como se le conoce en la zona selvática de la península de Yucatán y en partes de Tabasco, tiene la característica de que no crece de la tierra hacia el cielo, sino que comienza su nacimiento desde la cima de un árbol ya crecido y sus raíces empiezan a crecer hasta alcanzar el suelo. Durante su desarrollo se alimenta del árbol en el que ha germinado y sus raíces se envuelven y se aferran con gran fuerza al árbol anfitrión. El árbol anfitrión le va otorgando los nutrientes necesarios para hacer que las raíces crezcan. Es una forma sutil decir que le da los nutrientes, porque más bien el árbol parásito literalmente se los va robando, hasta casi adueñarse de todo el árbol.
A su paso va arrasando con toda la vida existente en el árbol anfitrión, a tal punto de enrollarlo por completo hasta cubrirlo y que no queden restos del árbol del que ya le ha extraído sus nutrientes. Lo particular e interesante de este árbol parásito es, como su nombre lo indica, un ser que se alimenta a costillas de otro ser. Su nacimiento se da en las partes altas de los árboles. Se desarrolla desde la parte de arriba porque las aves o insectos son quienes transportan las semillas y al defecar esparcen las semillas que harán crecer el árbol parásito, cuya especificidad se centra en crecer desde arriba hasta llegar al suelo y echar raíces muy grandes, abundantes y fuertes. Aquí les muestro, esa es la imagen del árbol matapalo. Es impresionante. Dice, cuando uno ve por primera vez este tipo de árboles, uno pensaría que se trata de un imponente y colosal árbol cuya edad es centenaria. Sin embargo, lo que encierra es la extinción de un ser a costa de otro ser. A diferencia de los árboles comunes, estos crecen en forma contraria a lo que conocemos, robándole los nutrientes necesarios para echar raíces hacia el suelo, por lo que, a simple vista, se puede ver una formación como de lianas colgantes. No obstante, son las raíces que necesitan encontrar tierra firme para completar su crecimiento y darle una muerte asfixiante al árbol anfitrión del que se han servido durante su desarrollo. Lo anterior lo tomo como una metáfora de cómo actúa el discurso pedagógico de la historia dominante, hegemónica. Así como el árbol matapalo se alimenta de la construcción histórica y se vale de todas las herramientas teóricas y metodológicas a fin de darle un estatuto científico a sus explicaciones sobre la realidad. Surge desde los niveles más altos de la pirámide social, pues para tener acceso a los documentos, archivos, testimonios y echar a volar la pluma para escribir un discurso histórico pedagógico que dé cuenta de la realidad y tenga sentido dentro de un mundo de la vida, es menester alimentarse de los sufrientes de la historia, es decir, de todos y todas aquellas personas que durante mucho tiempo han sido obnubilados, marginados, desterrados, invisibilizados y cortados de toda explicación histórica. Me vienen a la mente las preguntas hechas por Bertolt Brecht cuando se interroga sobre quién había construido la ciudad de Tebas o a dónde habían ido quienes construyeron la monumental muralla china o si solo Alejandro Magno había conquistado por sí mismo la India. Nos damos cuenta, la historia construida en los recintos escolares y la que se enseña y aún se sigue enseñando es la que surge desde las jerarquías más altas de las relaciones de poder. Siguen centrándose en los acontecimientos políticos. Por ello, como el doctor Javier lo ha escrito, es urgente despolitizar la historia, en términos de que no es posible en pleno siglo XXI que los y las estudiantes aprendan una historia que les es ajena y de la cual será muy difícil que le puedan dar un sentido a los acontecimientos presentes. Por eso me pregunto, ¿para qué enseñar historia a los estudiantes de educación básica en un siglo donde el tecnocapitalismo va ganando cada vez más terreno en la vida cotidiana de los seres humanos? La metáfora del árbol parásito nos sirve para ejemplificar, para mostrar y evidenciar que ese discurso pedagógico de la historia hegemónica surgida desde lo alto se ha encargado de ocultar, de encubrir, de tapar, de esconder otras formas legítimas de narrar la historia, a tal punto de envolver en su totalidad esas otras historias de quienes han transformado el mundo, los y las trabajadoras, las mujeres, los indígenas, los africanos, los musulmanes, entre muchos otros. Ello nos impele a no dejar que las raíces de esa historia colonialista y hegemónica nos aprisionen fuertemente hasta dejarnos exhaustos y así bajar las manos, logrando consolidarse como la narrativa hegemónica por antonomasia. Pues bien, para llevar a cabo tan encomiable tarea, el libro que nos ha convocado el día de hoy es una obra imprescindible para todo maestro y maestra de educación básica que pretenda transformar los discursos pedagógicos que se encuentran en los textos escolares. Lejos de dar detalles sobre la composición de la obra y la organización, me gustaría centrarme en la importancia que reviste el texto para el profesorado. También brevemente sobre los textos escolares y cómo es que se ha configurado el otro o la otra dentro de los textos escolares. La obra nos muestra que los y las maestras debemos ser conscientes
del trabajo transformador de nuestra práctica y aún más aquellos que han optado por el camino de la enseñanza de la historia, disciplina sumamente volátil y cambiante de acuerdo con los poderes en turno. No obstante, para el caso de la educación básica, se estableció un binomio entre el profesorado y los textos escolares, que ha permanecido hasta la actualidad. Desafortunadamente, en tal binomio, los y las maestras han quedado supeditadas a los textos escolares y han contribuido a proyectar el tipo de historia configurada por el Estado y que se quiere que el alumnado aprenda, manteniendo un férreo control de seguir los contenidos dados por el currículum. Al mismo tiempo, el trabajo intelectual del profesor ha quedado desdibujado y hecho a un lado por seguir los temas establecidos por los grupos de poder. Dicho de otra forma, los maestros y las maestras inconscientemente perpetúan un mecanismo de control al utilizar sin distanciamientos los textos escolares y al mismo tiempo contribuyen a maximizar el proceso de su propia desprofesionalización. Es de muchos sabidos, el texto escolar, en nuestro caso, los libros de texto gratuitos, se han convertido en una herramienta esencial e imprescindible de la práctica docente, a tal grado de seguir a pie juntillas los temas, los modelos didácticos de trabajo de los contenidos que se han escrito, las actividades a realizar. Hago un paréntesis, en México las editoriales hacían los textos incluso para los maestros ya con las respuestas de las actividades. Y en muchas de las ocasiones sin cuestionar lo que el alumnado va a aprender. Lo anterior ha deslegitimado el trabajo intelectual que realiza el profesorado dentro de las aulas y ha creado una cultura de sedentarismo pedagógico. Esto significa que no hay como tal un aprendizaje que le dé sentido y significado a la vida del estudiantado, pues única y exclusivamente siguen los lineamientos dados por los libros de texto. El libro nos muestra la imperiosa necesidad de tomar en cuenta que los textos escolares se han vuelto el vehículo que legitima un cierto tipo de conocimiento y al mismo tiempo invalida a los otros. No obstante, debemos ser capaces de apreciar el tipo de ideología subyacente en los libros de texto para identificar cuáles son aquellas ideologías que refuerzan los grilletes de dominación y cuáles lo liberan. Es evidente que los libros de texto gratuito o los textos escolares son los mediadores de un saber que lleva implícito una cultura. En la mayoría de los casos, la cultura que el poder requiere para seguir operando y continuar imperceptible a los ojos de las mayorías. Para aterrizar sus indagaciones, los autores se han valido de la semiótica para analizar los textos pedagógicos, ilustrando el rol del texto pedagógico mediante 8 tópicos, a saber, los muestro, la intertextualidad, funciones principales del texto, estrecha relación con la hegemonía, lucha por el poder simbólico, tradiciones de codificación textual, tipos de explicación propuestas por el texto, relación entre textos polifónicos y multiacentuados y textos monoacentuados y monofónicos. Y por último, demarcación de límites existenciales. Y bien, les pongo una imagen, esta es reciente, se vio en las calles de España. Ni genocidas ni esclavistas, fueron héroes y santos. 1492. Ellos le llaman el Día de la Hispanidad. Y nada más como anecdotario, acá nuestros primos, los del Colegio de México, el 12 de octubre es un día inhábil para ellos. No lo trabajan. Una vez establecidos los tópicos analíticos, los autores han logrado con presteza académica visibilizar lo que subyace tras el contenido de los textos escolares. Entre muchas otras cosas, visibilizan las huellas de los mensajes autoritarios, racistas, clasistas, xenófobos y hasta aporofóbicos que pueden configurarse en los libros de texto. Y es evidente que llegarán a los estudiantes cuando se aborden las distintas temáticas del currículo. De esta forma, muestran los silencios, las ausencias y el ocultamiento intencionado de ciertos acontecimientos no convenientes para el grupo en el poder, de modo que se acentúan aquellos saberes o conocimientos que prolongan la visión del mundo que los poderosos han constituido y otorgado legitimidad. Lo anterior refuerza los grilletes de la opresión al reproducir las ideologías dominantes que llegan a convertirse en sentido común. Ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en la ideología del emprendedor, que incita
a las personas a ser su propio empresario y ha logrado establecerse como sentido común, que no quiere ser empresario de sí mismo y librarse del molesto jefe y del horario que los aprisiona. No obstante, como bien ha dicho el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, nos han convertido en nuestros propios verdugos y explotadores. No nos damos cuenta que nos explotamos y precarizamos más cuando creemos que ser emprendedor es la respuesta a nuestros problemas. Otro aporte que nos dejan los autores es lograr ver en los textos pedagógicos las tensiones inherentes producidas por cómo se interpreta y explica un acontecimiento. Todavía en las escuelas de nuestro país se siguen haciendo ceremonias del 12 de octubre como el día del descubrimiento. Y eso acaba de pasar en mi secundaria 22, fuimos descubiertos. Cuando es claro que no hubo tal si partimos de la idea de que ya existían civilizaciones que habían producido sus propias formas de comprender, ser y hacer en el mundo. Es un llamado a darnos cuenta de qué tanto influyen los textos escolares en la reproducción de un típico específico de ideología. Por eso es necesario realizar un análisis crítico de lo que subyace en el discurso reproducido en los textos escolares y pugnar por completo por establecer un discurso que no sea aquel que nos comprima la manera de pensar y de pensarnos. Tomar en cuenta que las explicaciones configuradas en los textos escolares determinarán en alguna medida las representaciones mentales colectivas. Abro comillas, puesto que hay una selección y combinación de ciertos significados, la omisión de otros y la formulación de ciertas explicaciones sobre aquellos significados y hechos. Cierro comillas, nos dicen los autores. Lo anterior puede ejemplificarse a través de la percepción que la mayoría de la gente tiene de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Una percepción maniquea donde los estudiantes han pasado de ser, en el pasado, agentes del comunismo, a vándalos que no quieren estudiar en el presente. Lo que oculta esta narrativa es la desigualdad social a la que se han tenido que enfrentar los normalistas y las normalistas rurales de nuestro país y las distintas formas de allegarse de recursos económicos para costear su educación. De esta forma, mediante este ejemplo, podemos apreciar cómo ha sido configurado el discurso en torno a las exigencias de los normalistas rurales, monoacentuado y monofónico con respecto a ellos, lo que impide que otras voces tengan los espacios para manifestar su inconformidad y sean atendidos sus planteamientos. Por último, los textos escolares logran establecer límites existenciales, contribuyendo a exacerbar las desigualdades de todo tipo, económicas, sociales, culturales y, por supuesto, epistémicas. Hemos sido puestos en la línea inferior de la existencia humana al ser los habitantes del continente del Abya Yala, en este caso, sustituyendo el concepto de América, descubiertos, y los europeos descubridores. También se ha configurado la idea que lo pasado es sinónimo de tradición y el presente de modernidad. Además, hemos sido concebidos como bárbaros frente a los civilizados, o mejor aún, como países subdesarrollados frente a Europa y Estados Unidos, que son los desarrollados. No debemos olvidar que la historia ha sido el vehículo idóneo para llevar a cabo el marcaje de estos límites existenciales. Esto ha sido posible a partir de la construcción de la identidad nacional, esa que refuerza los grilletes de la exclusión social y alimenta los racismos a partir de la configuración del Estado-Nación. Las categorías que seguimos utilizando son eminentemente coloniales. Tal es el caso de indígena como concepto de referencia para nombrar a los nativos del continente del Abya Yala. El libro nos demuestra que la construcción del otro siempre se ha hecho desde una línea existencial que coloca a quienes han estado vinculados a los grupos de poder en la parte superior de la línea existencial, colocando a los otros por debajo de esa línea. Lo que ha provocado el marcado complejo de inferioridad que las personas de los pueblos indígenas y los que aspiran a vivir como las élites sienten, y ha incrementado ese delirio de superioridad de las élites y de otros tantos que también aspiran a vivir como ellos. No hay duda
de que los textos escolares, en su devenir histórico, han contribuido a sedimentar las conductas que la sociedad despliega. Han perpetuado la ideología dominante y continuado con las prácticas reforzadoras de un poder que detenta el monopolio de un mando despótico y prepotente, cuya afectación principal ha sido hacia los muchos subalternos, los ciudadanos de a pie que se ven forzados a obedecer de un modo siempre humillante e indigno. En suma, la obra no solo nos da cuenta de cómo ven a las machi, que son las portadoras del Kimun, del conocimiento mapuche, y en los libros aparece como machi invocando a los espíritus, y la ponen como si fuera una bruja que le va a hacer mal a la sociedad y sobre todo a la sociedad chilena. Y el conflicto mapuche en la actualidad está muy presente y siguen todavía resistiendo ante el embate de la oligarquía chilena, los mapuche allá en Chile. En suma, la obra hecha por los autores no solo nos da cuenta de cómo a través del discurso pedagógico de la historia se han establecido mecanismos de control que buscan cumplir y hacer cumplir el currículo que reproduce un tipo de ser humano vinculado a los valores culturales de la burguesía y de los grupos que siempre han detentado el poder. También es un llamado al profesorado para mirarse al espejo y desechar las prácticas cotidianas que se han anclado a la monotonía de utilizar un solo recurso para llevar a cabo su profesión y a no seguir alimentando el sedentarismo pedagógico que tanto daño le ha hecho al estudiantado. No conforme con esto, la obra también presenta modelos de análisis críticos para analizar los textos pedagógicos. No es solo un libro que se encarga de criticar y de decir que las cosas van mal, sino que rompe con la idea mecanicista de solo enseñar lo que los textos escolares proponen. Desde nuestro humilde punto de vista, la lectura de una obra como la que aquí hemos presentado se torna necesaria y urgente para ampliar los horizontes de nuestra mirada y distanciarnos de los textos que nos muestran una sola y única visión de la historia. Una obra que seguramente nos ayudará a desandar por los caminos ya conocidos y rehacer de un modo muy otro, desde otra lógica y con otros lentes más críticos, nuestra mirada de la realidad. Es tiempo de que transformemos la forma en la que se configuran los discursos pedagógicos de la historia en la educación básica, cuyo propósito sea centrar su atención en descolonizar lo que ha sido colonizado, desencubrir lo que ha sido encubierto, desocultar lo que ha sido ocultado. Dicho de otro modo, darle otro sentido a la forma en la que aprendemos y enseñamos historia. Este libro contribuye en demasía a lograr ese propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl, por tus comentarios al texto de Omar. En unos minutos, de Omar y Luis, ¿verdad? Sí, claro. De Omar presente, Luis presente virtualmente, seguramente, allá en Chile. En unos minutos podremos escuchar qué nos comenta el doctor Omar Turra al respecto de lo que le estaremos preguntando, sugiriendo con estas participaciones, ¿no? Yo voy a leer mis comentarios al texto que me parece fundamental hoy en día en las discusiones contemporáneas sobre la enseñanza de la historia, y creo que incluso en México nos cae, pero muy al punto, para poder estar pensando cómo imaginar, cómo avanzar, cómo desarrollar la propuesta de la nueva escuela mexicana. Creo que sin pretenderlo, los autores nos ayudan, nos dan luz sobre posibles vías para la concreción de los planes de estudio de la nueva escuela mexicana. Pero bueno, empiezo yo. Siempre se agradece la publicación de un libro que, disculpándome por la opinión militante, similar a la de Saúl, estoy convencido de que solo podía ser escrito desde nuestra región, desde esa parte del mundo que a partir de apenas unos lustros atrás ha sido denominada sur global, para diferenciarla de un norte que históricamente ha acaparado la hegemonía
de las narrativas sobre el devenir histórico mundial y específicamente nacionales. No me convence mucho esa división porque finalmente nosotros estamos en el norte, pero se comprende el sentido político de por qué hacer eso, ¿no? Sur global, sur y norte global. Centrar el objeto de estudio en los contenidos históricos, en los contenidos temáticos de los manuales y libros de texto utilizados para la enseñanza de la historia es una actividad que rebasa los límites disciplinarios de la pedagogía para llevar la reflexión al ámbito de la política, la sociología y la propia historia y su filosofía, pues obliga no solo a identificar la carga ideológica, cultural y política detrás de los temas seleccionados y de la forma de trabajarlos, sino que va mucho más allá, pues pone bajo el lente reflexivo al propio sentido que la enseñanza de la disciplina ha tenido de acuerdo con los diversos regímenes políticos en los que se desarrolle, o, para decirlo en el argot académico, las funciones sociales de la enseñanza de la disciplina a lo largo de la historia. Superar la idea de que la enseñanza-aprendizaje de la historia tenía que ver con temas exclusivamente referidos a aspectos psicopedagógicos no ha sido fácil. Hasta hace algunos años, llamar la atención sobre la ineludible necesidad de poner el foco en el análisis crítico de los contenidos, lo cual mostraría su carga y razón política, era motivo para que algunos de los investigadores especialistas, vacas sagradas, de los santones de los estudios sobre enseñanza de la historia, intentaran descalificar tales convicciones, comentando que esos temas tan solo eran ideológicos y por tanto no tenían cabida dentro de estos estudios. La arrogancia colonialista, inmersa en muchos de esos gremios especialistas, les impedía, y a muchos aún les obstaculiza, mirarse en el espejo de la historicidad, de la politicidad de sus saberes y posiciones epistemológicas y disciplinarias. Y justo por ello es que trabajos como el que hoy presentamos son importantes y trascendentes, pues, desde mi punto de vista, superan el acotado espacio de la crítica académica, evidenciando que la investigación sobre la enseñanza de la historia es, por una parte, un tema de frontera, transdisciplinario, y por el otro, que dicho universo de estudio constituye un ámbito específico muy importante de las batallas culturales, ideológicas y políticas por la imposición, reproducción o transformación de la hegemonía. La imagen que nos ponía Saúl hace un rato es muy clara al respecto. ¿Cuál? Es una lucha, es una batalla cultural, ¿no? Una batalla ideológica. ¿Qué narrativa vamos a asumir? ¿No? Cualquiera que tenga cuenta de Twitter siga las discusiones que se dan en España, ¿no? Que se dan en España al respecto. Cada vez que todo lo que ha salido a partir, por ejemplo, cada vez que se pone el tema de si España tendría que pedir disculpas o no. Ahí hay una discusión polémica que se sintetiza en cosas como esta. ¿Cuál es la buena? ¿Es una sola? ¿Por qué una sola es la que se impone? ¿Por qué una sola es la que se enseña? Etcétera, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. A continuación comentaré brevemente algunos de los aspectos que más me interpelaron de cada uno de los 4 capítulos que conforman el volumen. El capítulo primero se titula Profesores y textos pedagógicos, una larga y estrecha relación. Y en él, los autores resaltan la importancia del texto pedagógico como artefacto cultural en la construcción de una noción dominante de la sociedad. Esto es fundamental para poder visualizar la función de la enseñanza de la historia en la consolidación de los estados-nación, considerando a estos como la forma de organización política impuesta y construida en todo el mundo desde una perspectiva civilizatoria y eurooccidental. Al hacerlo, se desvela la historicidad de por lo menos 2 aspectos centrales de la cultura hegemónica colonial. El primero es el gran peso que se daba a la escritura como medio de transmisión del conocimiento y la cultura. Ello a partir de una consolidación de una concepción del mundo que plantea que había una, y solo una, forma válida y legítima de comprender y aprender a la realidad, la ciencia, eliminando así de facto la posibilidad de reconocer la validez de otros saberes distintos y diferentes a los generados, construidos e institucionalizados bajo la etiqueta de la cientificidad. Así,
Al historizar a la propia ciencia, el volumen nos obliga a cuestionar la universalidad de los conocimientos instituidos como legítimos y necesarios para ser aprendidos. Es un golpe mortal a esta concepción, ¿no? El segundo punto se desprende de manera lógica de lo anterior. Pues si los libros de texto condensan y traducen aquellos conocimientos legitimados para que los niños, niñas y jóvenes accedan a una interpretación ideológica y política validada institucionalmente, es urgente instaurar, enseñar, fomentar y explicar la necesidad de hacer el análisis crítico de esos textos. Esto es, superar las anquilosadas concepciones que ven en estos artefactos la síntesis de verdades universales incuestionables. Tú quieres saber la verdad sobre la historia, abre ese libro, porque ahí está. Y lo que se dice ahí es casi la Biblia, palabra sagrada, no lo puedes cuestionar. ¿Por qué no hay que cuestionarlo? Por supuesto, es un constructo histórico eso, ¿no? Así, con contundencia, los autores desmontan los argumentos aún en boga en ciertas concepciones historiográficas que continúan sosteniendo hoy, en plena tercera década del nuevo milenio, que la historia es solo una, y esta no debe politizarse, como ya avanzabas ahora. Pero la argumentación no se detiene, esto de la historia no debe politizarse, no nos es ajeno, y no es tan alejado y se sigue, aunque nos parezca ya entrados en gastos y con un poquito de reflexión crítica, algo verdaderamente rebasado y absurdo, no lo es. Y seguimos escuchando y leyendo a gente como Enrique Krause, que justamente se espanta de que se politice la historia. No, es que la historia es una, nada más. No hay que politizarla. Eso es posiciones historiográficas muy rebasadas, pero que finalmente se siguen repitiendo y siguen teniendo peso en el discurso académico, historiográfico, etcétera, ¿no? Político. Pero la argumentación no se detiene en ese trascendental posicionamiento epistemológico y político, sino que da un paso más al reconocer las posibilidades y destacar la responsabilidad del gremio docente, de no solo comprender los aspectos técnicos e instrumentales de los procesos pedagógicos, por supuesto, sino de ser capaces de analizar y criticar los temas y saberes presentes en los planes y programas de estudio y en los materiales educativos, libros y manuales, entre otros. Turra y Hagan asumen y destacan la agencia de las maestras y los maestros para readecuar su práctica profesional y participar críticamente en la selección de los saberes y formas didácticas de trabajar temas y perspectivas, diferentes a las tradicionalmente aceptadas como únicas posibles. Lo anterior, aunque no es fácil, es urgente y obligatorio. Y esto lo digo yo, significaría que el gremio docente recupere su rol y funciones eminentemente intelectuales, críticas y transformadoras. Y creo que con la intervención de Saúl queda más claro a lo que me estoy refiriendo acá, ¿no? Hacer el análisis profundo de los libros de texto es un punto fundamental de esta agenda, a fin de evidenciar sus contenidos ideológicos, políticos y culturales. Por lo general, reproductores de posiciones clasistas, racistas, sexistas, coloniales, etcétera, que anhelan presentarse con aires de universalidad, como la verdad, como la expresión de esa única voz legitimada para escribir y narrar nuestro pasado, explicar nuestro presente y definir nuestro devenir. En el capítulo 2, que se llama Texto pedagógico como artefacto cultural y su rol en la creación y reproducción de la cultura. Los libros de texto, entonces, son artefactos, son productos culturales y políticos impregnados de ideologías, y no solo de conocimientos tradicionales que se pretenden indiscutibles. De tal forma, su análisis de los libros de texto requiere ir mucho más allá de lo estrictamente técnico, y hacerlo es de facto un ejercicio de resistencia política fundamental y necesaria, pues, como de forma excelente se argumenta en el libro, al hacerlo se evidenciará la forma en que los saberes y las narraciones históricas ahí contenidas son constructos históricos que producen y reproducen visiones del mundo, posiciones ideológicas y, por ende, perspectivas políticas. Por ello es fundamental la propuesta de recuperar de la noción de intertextualidad horizontal como la forma de ubicar y precisar tanto las voces que se privilegian y se incorporan en las narraciones
como aquellas que son silenciadas o no escuchadas. En un libro de texto encontramos narraciones, pero no encontramos otras narraciones, porque se privilegian unas y las otras se ocultan, ni siquiera se refieren, no se contemplan, se desdeñan, se ponen en el tapete abajo, ¿no? El ejemplo más claro es la no aparición, ausencia de actores sociales y culturas enteras en los programas de estudio, o la forma en que lo hacen siempre en función de una línea argumentativa vinculada a la noción de progreso y desarrollo civilizatorio. Esto cuando hace uno el análisis de la historia universal o historia mundial de los temas y programas de estudio tradicionales, uno lo encuentra muy claramente ahí, ¿no? Aparece la historia de África, del Lejano Oriente o de América Latina en los cursos de historia universal, uno podría decir sí, porque aparece Marco Polo. Sí, pero ¿por qué aparece Marco Polo? Que aparece a través de Marco Polo el Oriente. Ah, pues porque traía las cosas para Europa, ¿no? África. Ah, sí, sí aparece África. Ah, porque alimentaba de esclavos a Europa y América. América Latina, por supuesto que aparece. Ah, sí, pero alimentando de materias primas a Europa. Y así, si llegan a aparecer, aparecen en ese sentido subalterno en función de una narración específica, ¿no? Que sería no solamente eurocéntrica, angloeurocéntrica, occidental, civilizatoria, etc. Los autores nos recuerdan que obviamente el texto pedagógico tiene y desempeña funciones didácticas y es recibido y procesado de forma activa por los lectores, docentes, alumnos e incluso madres y padres de familia. Y es justo por la existencia de este procesamiento de sus contenidos a partir del ser, experiencia y capital cultural y político de los lectores, por los que estos deben ejercer, tal vez recuperar, su capacidad crítica frente a ellos. De tal forma, se trataría de que todos los actores del acto educativo nos sacudamos, nos quitemos esa camisa de fuerza, ese ánimo reverencial que nos hace ver a los libros de texto como receptáculos contenedores de las verdades y los conocimientos únicos, neutrales, despolitizados, ideológicamente neutros, ajenos a cualquier adoctrinamiento y demás aseveraciones anhelantes de invisibilizar la disputa ideológica, política que el acto educativo, la escuela como institución y la historia que ahí se enseña tienen en las disputas por la hegemonía. La interpretación del texto está inserta en prácticas sociales y culturales, y los maestros serían el gremio llamado a ejercer, en primer lugar, ese pensamiento crítico, ¿no?, en el cual han sido entrenados. Sin embargo, como bien señalan los autores, ellos se han formado intelectualmente dentro de un contexto en el que la cientificidad se presenta e impone como la única posibilidad de conocer y aprender a la realidad de manera objetiva. Por ello debemos continuar confiando en sus habilidades profesionales y saberes. Por eso les decía, es como lo que hoy está sucediendo en México con los nuevos planes y programas de estudio de educación básica que proponen trabajar por proyectos. ¿Ello qué significa? Bueno, pues cuestión que las maestras y los maestros en ello han sido capacitados profesionalmente, pero no llevaban a cabo, pues los programas o los libros requerían de otro tipo de estrategias didácticas más lineales y disciplinarias. Pues hay que regresar a esa, y eso significa la posibilidad de que los maestros, los profesionales de la educación, como ustedes lo son o lo serán, ejerzan ese pensamiento crítico para el cual deben haber sido entrenados, ¿no? La escuela contribuye a crear identidades sociales y culturales a partir de una narrativa específica que hay que analizar, pues ello condensa mucho de los objetivos y afanes políticos de una determinada forma de concebir la función social de la historia. Los ejemplos extraídos de la narrativa hegemónica colonial imperante en la historia escolar chilena parecieran replicarse en otras historias patrias. Si en Chile, y eso es bien interesante, si en Chile se hablaba del desastre de Curalaba, ¿sí?, desastre de Curalaba, para referir el triunfo en esa batalla de los mapuches sobre los conquistadores españoles, o sea, el que hayan ganado los mapuches a los conquistadores, en los libros de historia aparecía como el desastre de Curalaba. En México los libros de texto hablaban del árbol de la noche triste, ¿no? Como el lugar donde Hernando Cortés fue a llorar después de una derrota sufrida. O sea, fue tristísimo porque los españoles fueron derrotados. Entonces conocíamos el árbol ahí en Popotla, ahora triste tronco, todo quemado, pero es motivo de ir a pasear porque aquí lloró Cortés y todos, ay, pobre Cortés, ¿no? Pobre el invasor. Esa lectura es tremenda. O sea, cuando uno se aleja un poco y la ve así, dices, como que las cosas están al revés y uno comienza a cuestionarse, a hacerse preguntas, ¿no? Y es tan poderosa, y Julia no me dejará mentir porque somos de la misma generación,
que yo me acuerdo de la imagen que acompañaba esa narración en los libros de texto gratuitos de los 60. Cortés muy compungido, llorando bajo el árbol, ¿no? Bajo el árbol. Y la disputa política por la narrativa de la historia, estamos hablándoles, fíjense, es tan poderoso el golpe simbólico y la imagen y la historia, la narración, que ya nos vamos a balconear acá, pero le estamos hablando de más de 50 años y todavía tenemos esa imagen aquí de Cortés llorando, ¿no? Bueno, dije 50, como 30 años, ¿no? Yo aún recuerdo la imagen que acompañaba esa narración. Y la disputa política por la narrativa de la historia también hoy es parte de la agenda de las batallas culturales allá y acá. Si en Chile hoy ya designan a ese desastre de Curalabá simplemente como la batalla de Curalabá, hablando de desastre, acá en México no nos hemos quedado atrás. Pues una vez, pues en vez de continuar denominando el pedazo de tronco quemado, ubicado en el norte de esta ciudad como árbol de la noche triste, desde hace apenas 3 años, no, apenas hace 3 años, 2024-2021, ya se llama el árbol de la noche victoriosa. Y ese es un ejemplo precioso de que son disputas culturales, ¿no? Donde en el cambio de nombre hay una batalla por la hegemonía, por la imposición de narrativas históricas. Y eso me parece fundamental, como se evidencia ahí, ¿no? Otra de las muestras que menciona el libro también tiene su réplica aquí en México. Si en Chile, fíjense qué interesante, si en Chile sobresalen los intentos de justificar fue inevitable el golpe militar de 1973 contra el gobierno de la Unión Popular encabezado por el doctor Salvador Allende, en México, desde hace por lo menos 30 años, hemos visto un gran esfuerzo historiográfico por blanquear a la dictadura de Porfirio Díaz. Dichos intentos de blanquear a esa parte de la historia nacional se basan, y ustedes lo habrán visto, seguramente a ustedes les habrá tocado ya ese tipo de historia. Esos intentos de blanquear a esta parte del porfiriato se basan en exaltar el crecimiento de la infraestructura del país. Es que crecieron los ferrocarriles, el comercio, la industria, como una muestra de la intención del régimen de Díaz de hacer avanzar a México hacia el progreso y el desarrollo, dejando de lado, minimizando, o escondiendo bajo el tapete otra vez narrativo, el carácter antidemocrático, autoritario y profundamente represor del porfiriato. Dictadura, pues. El que algunos de los historiadores impulsores de esta narrativa también enarbolen la bandera de que no hay que politizar la historia, evidentemente no es coincidencia. Pensar en la posibilidad de avanzar hacia la construcción de un libro de texto multiacentuado y no monoacentuado debiera ser punto de la agenda política académica del presente, nos dicen los autores. Frente a una sola voz, pensar en la pluralidad de voces. Es un reto, sí, pero habrá que ver cómo se hace, ¿no? Si es que es factible, o si no, elegir una narrativa y sobre ella trabajar para evitar la suma indiscriminada de temas o la existencia simultánea de currículos dobles, entre otros riesgos siempre presentes en las propuestas de educación intercultural, que es las que intentan avanzar en este sentido. Capítulo 3. Se llama La configuración del otro y los gestos pedagógicos. Se trata de repensar otra noción del nosotros, ellos, diferente hasta la que ahora es hegemónica. Esto, por si a alguien le quedaba duda, muestra con toda claridad el carácter político del tema al que convocan los autores. Se trata de, por una parte, superar la perspectiva de la otredad impuesta desde la Europa colonial, comprendiendo críticamente la historicidad de su hegemonía política y cultural, y por la otra, explicar y asumir el significado político del, entre comillas, resurgimiento de las otredades, como formas de resistencia colonial y condición de posibilidad de la edificación de una sociedad otra, diferente. Los autores prueban con ejemplos puntuales la forma en que los libros de texto de historia han contribuido a la producción de una tradición inventada, más que deudora de algunos conocimientos científicos. Así, nos muestran la forma en que se ha construido la imagen del indio basada en supuestos científicos de carácter hegemónico, como si ese discurso no fuera un producto histórico y por ende, como si tales representaciones colonialistas de los mapuches no hubieran sido elaboradas desde un ejercicio de poder que construye e instituye las verdades por narrar y enseñar. Mal estaríamos en pensar que esta imagen es casual, es una ocurrencia que no tiene ningún fondo político de representar así a
a esta figura mapuche, ¿no? Pues no, evidentemente hay una carga política ahí muy clara que va de la mano con la narrativa que encontramos, con la forma en que se enseña, etcétera. Además, nos dicen ellos, aunque no de forma textual, que en ciertos detalles lingüísticos, esto también es muy, muy interesante, o sea, porque uno comienza a ver cosas que tendrían que ser invisibles para que la hegemonía funcione, para que esto, para que esto funcione. Nos dicen, aunque no de forma textual, que en ciertos detalles lingüísticos impuestos en la narrativa histórica habita el diablo. Para ellos, el uso de araucanos, por ejemplo, se dice araucanos para evitar decir mapuches, y seguramente ahorita Omar nos dará más detalles de esa particularidad, todo el peso político que tiene, ¿no? Y la suplantación de los nombres originarios por otros construidos desde la cultura colonialista. En México, por ejemplo, existe una vieja discusión acerca de cómo se dice Tenochtitlán o Tenochtitlan, cómo se dice Teotihuacán o Teotihuacán. Se dice Teotihuacán porque lleva acento, lleva tilde, entonces ya es toda una carga lingüística castellana. Una discusión política, ¿no? ¿Cuál vamos a decir? ¿Cómo se dice? Ahora abrimos para comentarios y preguntas. El libro exhibe una y otra vez, y yo estoy de acuerdo con ello, el soporte tautológico de señalar que las explicaciones y argumentos propuestos por esas explicaciones históricas tienen base científica, como si la propia cientificidad, ya lo dije, no fuera tan solo una de las distintas posibilidades de construcción de saberes y vinculación con la naturaleza. Ciencia versus, fíjense, es que esto es ciencia, aquí está la neta, la verdad, la objetividad, el aprendizaje, el aprender con H, ¿no? Ciencia versus supersticiones, mitos, pensamiento poético, no sé cuántas cosas. Descalificación de las herbolarias e incluso de la acupuntura. La definición del nosotros ellos en clave civilizatoria es un ejercicio de racismo institucionalizado que al invisibilizarse pretende pasar una explicación del pasado como verdad única. Para terminar, al leer la puntual reconstrucción histórica del sentido político de la construcción de la noción de chilenidad, con el enorme esfuerzo cultural que ello significó para denostar a la cultura mapuche, no fue genocidio, sino pacificación de la Araucaria. No es genocidio lo que pasa en Palestina, es legítima defensa de Israel, ¿no? Igual, encontramos lo mismo. No fue genocidio, fue pacificación de la Araucaria. No fue genocidio, no tiene por qué pedir perdón el, el rey español. Al contrario, llevamos la civilización a esos salvajes, ¿no? No puede dejar de identificar las diferencias de la manera en que en México, debido al gran peso cultural de las civilizaciones originarias, se produce un fenómeno distinto a Chile, si es que entendí bien a lo que sucede en Chile. Acá la sociedad, acá en México, se vanagloria de tener esos grandes antecedentes culturales indígenas, siempre y cuando, al referirlos, se queden allá en el pasado, en el museo, en la zona arqueológica, ya que en el presente el indio pareciera encarnar todo lo que la modernidad civilizatoria desea eliminar. El racismo en México tiene esa singularidad. Mientras enaltece al indio muerto, vamos al Museo de Antropología, vamos a Teotihuacán, vamos a Cuicuilco, ¿no? El emblema de Aeroméxico es Caballero Águila. Mientras enaltece al indio muerto, allá en el pasado, hoy al indio vivo se le defenestra y discrimina. Y sus regiones quieren ser eliminadas del pacto nacional, nos dice la derecha hoy en día, ¿no? Y vean otra vez Twitter, desde ayer están diciendo eso. Jalisco tendría que salirse junto con Nuevo León, y entonces seríamos primer mundo los regiomontanos con nuestras primas y los jaliscienses, ¿no? Porque no vamos a andar arrastrando a todas aquellas regiones atrasadas donde viven todos estos. Finalmente, el último capítulo lo mencionaba Saúl, ¿no? Esto es interesante porque es cierto, no suele uno encontrar en este tipo de libros esta ayuda metodológica para los que querramos hacer este tipo de análisis. Finalmente, como si todo lo anterior no fuera ya suficiente pulpa crítica para hacer un festín intelectual, los autores generosamente entregan al lector 3 posibilidades metodológicas para armar su propio itinerario analítico. Nos sintetizan las propuestas metodológicas de John B. Thompson, Jorge Torres
y Theo van Leeuwen, que nos aportan una guía, un instructivo para quien quiera adentrarse en este apasionante objeto de estudio, pueda realizar de manera rigurosa sus propios análisis de los diversos artefactos culturales, muchos de los cuales, los textos pedagógicos, son fundamentales en los procesos formativos nuestros y de nuestros estudiantes. Finalmente, yo, aprovechando que está uno de los autores acá, que es Omar, le quiero decir que tenemos que hacer algo para que difundamos el texto, ¿no? Para que difundamos el texto hay que presionar a la editorial para que saque una versión virtual digital, algo para que lo podamos tener acceso a él, porque hasta donde tengo entendido solamente está impreso en Chile, ¿no? Sí. Bueno, ahora nos dirás. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Buen día a los presentes. Agradezco primero estar aquí. Siempre un agrado. Es enriquecedor estar en México y en la UPN ya es tercera vez o segunda o tercera vez que estoy acá, así que siempre me viene bien, me alegra mucho estar aquí y que haya público presente. Quizás de pasada vieron esto, o seguramente alguna de las maestras las trajo acá y esperemos que no sea, digamos, una pérdida de tiempo. Yo agradezco las presentaciones de tanto de Denis Saúl como de Javier, que en realidad me facilitan mucho porque no tengo mucho que decir respecto del libro ahora, porque lo han, digamos, sintetizado y han hablado muy bien de los componentes, de los contenidos de este libro y de las ideas que tratamos de dejar ahí, de plasmar con Luis Ajagán, que es el colega que en este momento se encuentra en Chile. Les voy a hablar dos o tres cosas de algunas preguntas que se establecieron acá, pero en general les voy a hablar del origen de este libro. Voy a empezar por eso, el origen de este libro. Luis es un colega que nos conocemos en la Universidad de Concepción, por allá hace 15 años o más, ¿ya? Y siempre conversábamos de estos temas, ¿no? Conversábamos de estos temas y de las muchas falacias educativas que se dan en el proceso formativo de los docentes y que también ocurren en el sistema escolar, ¿verdad? Y ahí nos pusimos un desafío sobre escribir de estos temas en algún momento, por allá por el 2010. Imagínense, el libro vino a salir este año, sí, 2024. O sea, lo que da cuenta de que no necesariamente lo que uno, el proyecto o la idea de que vamos a escribir algo tenga que darse necesariamente en 1 o 2 años. Y le dábamos vuelta, y seguramente era porque no estaba tan madura la idea de lo que queríamos hacer. ¿Ya? Qué capítulos, qué ámbitos, qué temáticas abordar. ¿Ya? Creo que la pandemia nos ayudó mucho en eso. También había que hacer algo y escribamos esto y nos llevó a que decididamente nos dimos a la tarea de escribir, ¿no? Entonces son capítulos que están ahí organizados con una secuencialidad, sí, hay algo de secuencia, pero son temáticas que dan cuenta, en definitiva, de una preocupación por mostrar esta alianza inicial que se muestra en el primer capítulo, que es profesorado y textos pedagógicos. Porque en la vida cotidiana de los maestros, los textos están absolutamente presentes. Y no solamente de los maestros en la escuela, sino también en la formación inicial. Los que están aquí seguramente están expuestos a libros, ¿cierto? A una bibliografía que se entrega, ¿ya? Que aporta a la formación. Pero en el sistema escolar eso es más estricto. ¿Ah? Hay toda una industria de editorial que produce textos, ¿no? En la actualidad, pero lo hay desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX, la escolarización utiliza los textos
que nosotros hemos denominado pedagógicos, ¿va? Porque ese es un primer punto. Hemos denominado textos pedagógicos donde incluye manuales, compendios y los libros escolares. ¿Ah? Entonces, ahí también hay digamos, un esfuerzo de creatividad, por llamarlos textos pedagógicos, porque los definimos en el libro. ¿Ah? En la nomenclatura tradicional se habla de textos escolares, que en realidad los textos escolares, o los libros de textos, que también los llaman en alguna latitud, son de los años 90 hacia acá. ¿Ah? Antes estaban los manuales escolares. ¿Ah? Y así van cambiando de nombre digamos, en el pasado. En el pasado tenían otros compendios. ¿Ah? Entonces, los textos escolares son recientes. Entonces, llamar textos escolares a esto nos resultaba restrictivo en función de que también íbamos a analizar manuales. De hecho, esa imagen de la Machi es de un manual. Y de hecho, lo decía el manual de Walterio Millar, que dice abajo, que aparece, manual, fuente, Millar, que dice, no lo indica, pero es el manual de historia de Chile que se divulgó por cerca de 50 años, y si ustedes van hoy día en Chile a una librería y lo piden, está, y con más de 80 reediciones. Esperemos que este tenga una. Nunca tan popular como ese manual, ¿cierto? Entonces, ahí ya hacemos un esfuerzo de categorización, de llamar textos pedagógicos. Vamos digamos, en contrasentido de aquellos que hablan de libros de texto, y seguramente no van esos especialistas que hablan de los libros de texto, no, este no lo miramos porque habla de textos pedagógicos. ¿Qué será eso? ¿Ya? Entonces, ese fue ya un esfuerzo por romper con la lógica tradicional especializada. ¿Ah? Lo fuimos conversando, discusión sobre eso, y llegamos a acuerdo, ya, textos pedagógicos va a ser la denominación. E incorporamos otro componente que no es menor, que me lo decía un colega, o una colega en rigor, me decía, qué valiente ustedes colocan el concepto de ideología en educación, porque hablar de ideología en educación es una cosa que no es fácil. O sea, el profesorado no puede hablar de ideología, o un apoderado, aquellos que son enseñantes de historia, cuando tiene una visión crítica de un gobierno, de un suceso histórico, va a decir, no, usted está haciendo ideología en la sala de clase, profesor. Y los profesores de historia, sobre todo en tiempos de dictadura, se cuidaban mucho de no ser acusados de aquello, de emitir juicios eh, denominado ideológico, ¿ya? Porque tú, ¿cómo vas a atrapar a eso? Significa que usted está haciendo política en la sala de clase, ¿ya? La ideología se transforma como un concepto casi que hay que arrancar de eso. Y en rigor, hay mucho de discursividad ideológica en educación. Y los textos son una clara expresión de la difusión de contenidos ideológicos. Lo que pasa es que, como nos dice la teoría crítica, teoría crítica de por allá de los años 40, estos pensadores dijeron que justamente la ciencia bajo el concepto de objetividad, ¿ya?, esconde su propia ideología. ¿Ah? Esa es la teoría crítica que nos llega a decir. Es objetivo porque, mire, hubo 3 editoriales que postularon y las 3 compitieron y las 3 manifestaron que aquí el descubrimiento es la categoría que tiene que usarse para denominar la llegada de los españoles. O sea, aquí hubo objetividad, ¿ya? Y usted decía, claro, hubo 3. Ahí las 3 hablaban de descubrimiento, así que por lo tanto aquí no hay un tema ideológico, ¿ya? Detrás de eso, de esa aparente objetividad, evidentemente hay un juicio ideológico, ¿ya? Entonces, hay mucho de eso, pero que normalmente no se visibiliza, ¿ya? Y esa fue una de las tareas a la que nos dimos en estos libros, en estos 4 capítulos. Yo noté algunas cosas aquí, no sé si me va a salir tan ordenadamente, pero las voy a ir colocando. En un debate por allá por el 2010, en el 2010 llega a Chile el primer gobierno de Piñera, ¿ya? El primer gobierno de Piñera,
Piñera es que ya es fallecido, lamentablemente, en un accidente el año pasado, no sé, no recuerdo bien. ¿A quién se podría asimilar aquí en México? Peña Nieto, puede ser, sí, más o menos. Cualquiera de ellos, Peña Nieto, Calderón mismo. ¿no? Que hizo como el cambio. ¿no? Sí, derecha liberal y la educación entendida como un negocio. ¿Ya? Si era cretino, Fox. Fox. Sí, bueno, no, algo de eso había. Entonces, este señor, cuando apenas llega y nombra a su ministro de Educación, y el ministro de Educación dice, hay que reducir las horas de historia en el currículum educativo. ¿Ya? Y en ese momento yo era director de la carrera de Pedagogía en Historia, ¿ya? En la Universidad de Concepción. Y claro, cuando se dice que se van a reducir las horas de historia, eso tiene un efecto profesional, ¿no es cierto? Porque el profesorado ya iba a tener menos horas también ahí en el currículum y por lo tanto significa reducción de fuentes de trabajo y todo lo demás, ¿no? Y los que estábamos formando profesores de historia también entrábamos en una crisis ahí, no sé si crisis, pero al menos no teníamos una responsabilidad para con nuestros educandos. Y movimientos para que esto no pasara, porque las disciplinas escolares se defienden, son construcciones. Y ahí aparece un sujeto, un escritor mapuche, y dice en un diario, dice, yo no reduciría las horas de historia, sino que eliminaría historia del currículo. ¿Verdad? Qué provocativo, ¿cierto? Qué interpelación. Pedro Cayuqueo, ¿ya? Lo dice en el 2010, en un diario, ¿qué vamos a decir? Un diario bien crítico, que es muy, digamos, la intelectualidad chilena lo lee mucho. En ese tiempo era en el declinic. Yo eliminaría la historia. ¿Ya? Entonces, es provocativo, pero tú entras y lees el contenido del artículo y él dice, así como se enseña historia hoy, es una historia elitista, es una historia exclusora, que excluye comunidades, que fortalece la élite. Esa historia hay que eliminarla. Ese era el mensaje, pero el titular venía muy bien, ¿cierto? La provocación. Entonces, eso no era menos, era atendible absolutamente. ¿Ya? Y claro, él era mapuche y sus generaciones, abuelos, padres, fueron expuestos a este tipo de historia. La machi que aparece allá, la machi, es una sanadora a través de hierbas naturales. ¿Ya? Lo que hoy día seguramente acá en México lo tienen a través de lo que es la homeopatía, todo, sí, todo con hierbas naturales. Y el proceso de invocación de espíritus, obviamente, hay una cosmovisión detrás del mundo mapuche, como lo tienen los pueblos originarios. ¿Ya? Eso es. Pero el libro de Millar, lo que hacía, y para el cual se vieron expuestos todos los que nos formamos, de 50 hasta 100 años atrás, ya mostraba esa imagen de la machi. ¿Ya? Esa imagen, con un tinte demoníaco, con las uñas largas, ¿ya? Era la bruja que en rigor asustaba. ¿Ah? La búsqueda era que asustaba eso. ¿Ya? Y los niños en la escuela, viendo eso, ustedes entenderán que al hablar de machi, si te dijeron, mire, esa bruja no la quiero ver, ya incorporaste eso en algo simbólico en las mentes de todos. Y ahí con eso, ya comenzaba a generar, los mapuches son gente diabólica, son gente que de hecho decía que rinde culto al diablo, ¿ah? Que a mucho de esto, a lo maléfico. Esas imágenes iniciales en tu formación, sin duda que marcan. ¿Ah? Entonces con eso, y obviamente aquí hay un mensaje interesado, ¿ah? Y que lo ha aprovechado muy bien el Estado de Chile, porque esa invocación, ese tipo de relato, de hecho lo tomo en otro, no sé si está en este libro, pero lo tomo cuando en Chile la presidenta de la Convención Nacional
fue una mujer mapuche académica, Elisa Loncón. Ella contaba que en las clases de historia, ella siendo mapuche, se decía que ya no existían. ¿Ya? O sea, en la propia clase de historia, donde ella asistía como mujer mapuche, donde venía de padres y madres mapuche, le decía que los mapuches ya no existían. Imagínense esa interpelación, decía ella, de una niña de 9 a 10 años, cuando te dicen que tú ya no existes como pueblo, ¿ah? Que eso no existe, y ellos eran hablantes del mapuzungún, y se veía expuesto a ese tipo de situaciones. Entonces, y en la clase de historia, con profesores de educación básica, bueno, aquí es educación básica también, ¿cierto? En Chile Sí. estamos hablando de, en este caso de 10 años, es como cuarto, quinto básico. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas estaban en este tipo de enseñanza y apoyado por libros de texto, porque además aparecía en el libro de texto todos estos relatos. Entonces, son cosas que evidentemente refuerzan, lo estoy diciendo, digamos, como educador, como profesor, no quiero entrar a lo que la discursividad que tiene este libro, ¿eh? Porque hay, obviamente, como es de circulación masiva, uno tiene que, digamos, pensar en un público mayor. ¿Ya? Otra idea, es las imágenes. Las imágenes en los textos son parte de una discursividad. ¿Ya? En la imagen comunica, así como lo comunica la idea, que diga que se invocaba a los espíritus malignos, que te lo va a decir en el relato, en la palabra, pero si tú muestras la imagen, esa imagen vienes a complementar, también estás comunicando. Y una de las tareas pendientes, que justamente con Luis, a propósito de la escritura de este libro, dice, ¿y cuándo vamos a ir a las imágenes? Les aseguro que tenemos un repertorio grande, ¿ya? De esas imágenes que todavía se pueden encontrar en textos escolares que comunican, que están insertos o son parte de un contexto discursivo. ¿Ya? Seguramente en México aquí lo tendrían también. ¿Ya? Esa imagen que mostraba en España, eso dice mucho. ¿Ya? Pero cuando tú lo ves, claro, te podríamos decir, eso está en el mundo civil, ¿cierto? Está expuesto para los ciudadanos y un ciudadano crítico va a tener su lectura. Pero otra cosa es cuando está en el mundo escolar, cuando estás con niños de 6 a 14 años y donde el texto escolar pasa a ser un texto legítimo, ¿ah? Y donde es el que contiene verdades. Por lo tanto, ese niño está expuesto ahí a que yo incorporo eso. Entonces ahí nosotros, y en eso como lo han reforzado tanto Denis Saúl como Javier, les damos y reivindicamos al profesorado. ¿Ah? Al profesorado tan maltratado en distintos lugares, uno lo puede analizar o visualizar desde distintas miradas. ¿Ah? En general, desde la política pública y de ciertos sectores de la sociedad, al profesorado se le trata como un sujeto que no tiene pensamiento crítico, ¿ah? Como un sujeto que aplica un contenido que viene digamos, desde las altas esferas educativas, ¿no? Desde ahí donde se produce el currículum. El profesorado entonces aplica eso, ¿no? Esa mirada restrictiva, técnica, sí, algunos sectores de la sociedad y también de la academia la tienen, ¿ya? Pero nosotros en el tiempo, además que hemos sido parte de la escuela y de los procesos de formación de docentes, comprendemos al profesorado desde su capacidad de agencia, como lo bien lo ha señalado Javier, desde la capacidad de reflexionar y de resignificar los contenidos de un texto, ¿ya? Porque el texto puede comunicar todo esto, puede desarrollar discursos exclusores, sí, y lo desarrolla en muchos casos, pero el profesorado tiene un rol crítico. De hecho, un texto exclusor puede ser utilizado por un profesor reflexivo para resignificar la realidad. Miremos el concepto o analicemos el concepto de descubrimiento. Es una enorme posibilidad para darle vuelta al asunto.
resignificar el concepto. De hecho, muchos de los cambios que han ocurrido en la nominación ha sido porque el profesorado también lo ha solicitado. ¿Verdad? Los historiadores también es un ámbito de interés de análisis, ¿cierto? Porque también en el mundo de la historiografía vamos a tener a los historiadores conservadores y a los historiadores críticos. ¿Ya? Eso también. Entonces, hay que entender lo que en toda disciplina científica de que se trate, las miradas o las perspectivas de estos especialistas no son las mismas. ¿Ya? Y en la historiografía, sin duda, la hay. En Chile tenemos historiadores sociales, hoy día historiadores del mundo mapuche, que tienen una visión pero absolutamente crítica de la historiografía tradicional y también de los textos escolares. Y eso sin duda que va produciendo avances. Este libro es un granito de arena dentro de un mundo de intenciones y de esfuerzos de mirar críticamente los procesos educativos. Yo he ido aprendiendo, he ido aprendiendo mucho de mis estudiantes, lo voy a decir, de mis estudiantes. A propósito de, de las mujeres, aquí el auditorio está compuesto en su mayoría de día por mujeres asistentes aquí. Oye, recordé cómo yo como educador, como pedagogo, también inmerso en una sociedad machista, uno va aprendiendo o se va, digamos, ampliando, va generando apertura respecto de estos componentes que hoy día están muy presentes, que es el feminismo, que es las miradas de género en la educación. Y es ahí, aquí que algo tocamos, no sé si en qué capítulo, respecto de la presencia de las mujeres en la historia. ¿Verdad? Y las mujeres en la historia, en el relato histórico tradicional, aparecen o son actrices sociales, actoras sociales e históricas, cuando se comportan como hombres. En nuestra historia patria tradicional aparece doña Inés de Suárez, que defendió la ciudad de Santiago cuando fue atacada por los indios locales, cuando querían, recién llegados los españoles. Doña Inés de Suárez, que en ese momento no estaba el conquistador, el gobernador Pedro de Valdivia, que se había trasladado hacia el sur, doña Inés encabezó la defensa luchando contra estos indios que venían a destruir la ciudad, cortando cabezas, decapitando y después dejando esas cabezas en palos agujados. ¿Ya? Lo muestra el relato. Entonces, y así 2 o 3 ejemplos más. O sea, en definitiva, estas mujeres adquirían un rol en esta historia en la medida que desarrollaban actos heroicos vinculados a la guerra, a la muerte y a todo, o a la dominación, que era lo que caracterizaba esta historia. ¿Ya? Esa es una muestra. Tiempo atrás, una estudiante de historia me pidió que le guiara su tesis, porque ella iba a estudiar la presencia de la mujer en los manuales de historia de Chile, de enseñanza media. Aquí es educación secundaria, ¿ya? Allá es enseñanza media. Los manuales. Yo dije en ese momento que no podía, guiar porque mis temas de interés no estaban, y digamos, de especialización no estaban vinculados al ámbito de las mujeres. De ahí habían colegas que tenían mucha más experticia y que yo no podía hacer. Y ella me dice, Valeria, en ese momento me dice, tengo claro que usted no es especialista y más aún creo que no le interesa el tema, profesor. Una actitud provocativa. Pero me interesa porque usted desarrolla una metodología de análisis crítico de discurso, ¿ya? Que sí me gustaría que en eso me aportara. ¿Ya? Después ya, primero dije que no, a los 2 meses me trae un mamotreto de extractos de textos. Y ahí dije, está muy interesante, yo no se me había ocurrido. Y empezamos a trabajar, y donde ya, les digo, en esta parte me fui involucrando cada vez en la teoría. Y fue tomando extractos de los manuales de historia
donde aparecían estas exclusiones. Y hay uno que les quiero decir. Las mujeres en Chile obtuvieron el sufragio universal, donde podían ir a las votaciones de alcaldes, diputados, senadores y presidentes, en el año 1949. Año 1949. Y votaron por primera vez en las elecciones del año 52. ¿Ya? Fue digamos, en el gobierno, un gobernante que en ese momento era González Videla. ¿Ya? Entonces el texto al manual dice, a las mujeres se le concedió el sufragio universal el año 1949 y fue concedida por el presidente Gabriel González Videla. ¿Ya? Y ella, ¿qué hace el texto? Las mujeres organizadas comenzaron a dar esta pelea el año 1921-1922. Desarrollaron más de 30 marchas en la ciudad de Santiago y otras ciudades para lograr sufragio. ¿Ya? Fueron actividades políticas organizadas, más una cantidad de mujeres organizadas para luchar por el sufragio político universal. Todas esas acciones desarrollaron una cantidad de congresos, marchas y demás. Todo eso lo reduce el texto escolar a una frase que dice: las mujeres obtuvieron el sufragio universal concedida por el gobierno, por el gobernante, presidente Gabriel González. Fue concedida por un hombre. ¿Ya? Fue concesión. No fue un logro político. ¿Ya? Entonces, Valeria, de ese párrafo, hizo y creó un mundo. ¿Ya? Esa es una muestra de exclusión que está en el texto. Yo espero que Dios no esté en ese texto. No lo he visto. ¿Eh? Si se repite, ustedes verán que ahí pueden, con esos elementos, ustedes pueden decir, ah, mire qué componente ideológico hay detrás de esto. Eso es ideología. ¿Ya? En este caso, una ideología, digamos, la ideología machista, perpetuándose en un texto. ¿Ya? Esa es una muestra que quería señalarle a propósito de la presencia femenina. Y otro componente que no es menor, y con esto termino, es la nominación, que tú me señalaste en el caso de araucanos y mapuche. ¿Ya? Araucanos y mapuche. Al pueblo mapuche, su nombre como tal, el nombre del pueblo, mapunche en rigor, ¿eh? Un peñi mapuche que trabajamos, me decía, en rigor es mapún, pero se ha conocido tradicionalmente como mapuche. Pero los españoles y la chilenidad los llama araucanos porque el español, uno de los conquistadores, escribió, Alonso de Ercilla y Zúñiga, escribió la obra La Araucana, que estaba vinculada al árbol de la araucaria, decía, ¿ah? A la araucaria. Otros le dan otras interpretaciones. Entonces, la araucaria va a dar vida al pueblo araucano. Con eso, el colonialista se atribuye la voz para nominar al pueblo. Yo te doy el nombre de araucano. El pueblo no se llamaba así. ¿Ya? Entonces, recién, por eso que lo hacían, recién en los textos aparece mapuche, por allá por inicios del siglo XX. Porque el gran historiador de Chile, el que hizo la historia compilada, obviamente desde su visión, Diego Barros Arana, los llamó araucanos. En 1870 empezó a escribir esa obra y la vino a terminar a inicio del siglo XX, una cantidad de tomos, y a él los llamaba araucanos. Y recién algunos etnólogos del siglo XX dicen, son mapuches. Ellos se denominan mapuche. ¿Ya? ¿Quién le colocó araucano? Claro, el historiador lo nominó. ¿Ya? Entonces comienza ahí ya una disputa por la nominación. Cuando se produjo la conquista del territorio mapuche por el Estado chileno, le colocó nombres españoles a los lugares. ¿Ya?
Imagínense que una de las primeras pueblos que se conformó, que se creó, se llamó Victoria, cuando ingresa al ejército chileno. El lugar se llamaba Mariluán. Mariluán. Me acordé hace poquito, estaba tratando de acordarme. ¿Cómo? Porque ahí se instaló una escuela normal a inicios por allá por los años 30, 1930, una escuela normal que preparó profesores primarios. Y se llamaba inicialmente Escuela Normal de Mariluán. Y lo encontré en un archivo. Lo encontré en un archivo en Santiago. Yo decía, ¿dónde queda Mariluán? No sabía dónde. Y después, en otros textos posteriores, la Escuela Normal de Victoria. Y era todo lo Victoria. Entonces me fui con ese dato y le pregunté a gente que vive en Victoria, viejos mapuches, no sabían. Pero habían algunos retirados, viejos, sabios, que sí recordaban. Ese era el lugar, así se llamaba antes el lugar, Mariluán. ¿Qué es lo que se logra con eso? Es que a medida que pasa el tiempo, ya las nuevas generaciones no van a conocer cómo se llamaba ese lugar. ¿Ya? Entonces, desde ahí, tú Omar, pero ¿por qué Victoria? ¿Había habido una batalla ahí o algo? así se llamó la Victoria, le dieron el nombre porque es el primer ingreso del ejército chileno al territorio mapuche. Entonces, una de las formas que tú tienes de dominación y de control simbólico es cambiándole los nombres a los lugares. La toponimia cambia. ¿Ya? Eso seguramente ocurre aquí en México, o ocurrió aquí en México. ¿Ya? Entonces, con eso, tú también estás generando ahí una forma de colonización. ¿Ah? Es como tú colonizas al otro a través de los nombres. ¿Ya? Bueno, de hecho, hoy día la nueva generación, vean los nombres que tienen, que ya se van a perder los viejos nombres, y eso también es un efecto que va generando, digamos, estas nuevas miradas. Bueno, pero todo esto está en directa relación como los textos, como el profesorado se involucra con estos no tan pacíficos ni tan ingenuos comunicados que van en los textos pedagógicos. ¿Ah? Esa es la intención, mostrar cómo los textos pedagógicos son portadores de formas de ver el mundo. Ahí van prejuicios, van exclusiones, van discriminaciones, ¿ah? Que hay que leer críticamente. Y por eso también ahí está la propuesta que nosotros hacemos en el último capítulo del libro, que es mostrar autores que han propuesto formas de leer críticamente. ¿Ah? El inventario sociosemántico de Van Leeuwen, el currículum oculto, cómo tú puedes ir viendo, analizando párrafos para mostrar los componentes ideológicos del párrafo. Las palabras tienen intencionalidad. Las palabras no son neutras. ¿Ah? Las palabras están diciendo cosas, pero hay que saberlas leer. ¿Ya? Entonces ese es un capítulo también propositivo que lo dejamos como herramienta, porque entendemos también que quienes estamos en la formación inicial tenemos un rol clave para ayudar a leer críticamente estos textos. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl, muchas gracias, Omar. Nos quedan algunos minutos por si hay algún comentario, pregunta, sugerencia por parte de los asistentes. Habían levantado la mano allá. Sí, solamente es una observación acerca de la pregunta que abría el profesor. En la lengua náhuatl, al menos en la variante de Guerrero, todas las palabras se pronuncian de manera, tiene un acento prosódico en la penúltima sílaba. Por tanto, Teotihuacán es Teotihuacán, Coyoacán, pero de acuerdo a la adaptación al español, pues se acentúa pues de acuerdo a las reglas gramaticales de la lengua. Me hace muy interesante su libro acerca de cómo se implanta la ideología a través de los libros de texto y de educación. Pues muchas felicidades, maestro. Van unas preguntas muy particulares
Entiendo que el ejercicio que se realizó en ese texto fue un ejercicio de historizar los planteamientos pedagógicos en los libros de texto, historizar los referentes ideológicos que se hayan inmersos en aquellos planteamientos. En ese sentido, ¿qué implica o en qué consiste? Y abro la pregunta por la necesidad de que quienes nos formamos en psicología educativa y tengamos relación con la historia o con un pensamiento histórico, distingamos de qué nos sirve o de qué nos serviría pensar históricamente al mundo, al ámbito educativo. En ese sentido, la pregunta sería, ¿qué implica o en qué consiste historizar, hacer un ejercicio de historización? En el sentido del texto, fue un ejercicio para historizar la educación, a los libros de texto. Un poco la pregunta con intención de ampliar un poquito más, ¿de qué nos serviría un ejercicio para historizar el ámbito de la psicología educativa o del conocimiento? Una siguiente pregunta sería, ¿en qué consistiría mirar críticamente los procesos educativos? Que es algo que ya nos han mencionado, es un ejercicio que los autores realizaron, observar críticamente lo que a ustedes les preocupaba, ¿no? También, ¿de qué nos serviría observar críticamente los procesos educativos o en qué consiste este ejercicio? ¿Y a qué se refiere que los textos educativos, académicos, científicos, los textos que consultamos sobre Vygotsky, sobre Piaget, sean textos históricos? Fascinado con haber estado presente en esta lectura. Yo tengo 42, 43 años en el sistema educativo. He sido profesor de primaria, secundaria, soy profesor de la normal superior, he dado clases en la universidad, en el posgrado, etcétera. Quiero contradecir un poco su pesimismo sobre el magisterio, porque qué difícil es. Nos hemos formado como una escuela de Estado, pero el Estado se convirtió en nuestro estado mental. Y qué difícil es salir de ahí. Nuestro querido maestro Saúl es un garbanzo de a libra en las aulas. Incluso los que son de historia y que son críticos, pues generalmente asumen una posición contestataria, pero no en el sentido como se está planteando aquí. Yo doy clase en la licenciatura en historia, tengo 24 años. Qué difícil es arrancar la narrativa histórica desde la que se fundó la especialidad de historia en la normal superior, porque la corriente bolañista, Raúl Bolaños Martínez, que además fue funcionario público, implantó una narrativa de que saber historia es saber un montón de datos. Y el que más sabe y repite datos es el mejor historiador, ¿no? Hasta de qué color era el caballo blanco de Napoleón, como broma, ¿no? Romper con eso ha sido materialmente difícil. Ahora que los profesores nos encargamos de formar los planes y programas de estudio, hay una ruptura importante en el plan 2018 y el 2022, porque fuimos un grupo de profesores de la normal superior y otros del país que encabezamos esta formación. Cuando hicimos la primera reunión de profesores de las escuelas normales que imparten la licenciatura en historia, incluso invitamos, porque hicimos un homenaje al doctor Enrique Semo, y estuvo presente el subsecretario, el doctor Luciano Concheiro, y nos dio un mensaje: maestros, traigo el mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hasta donde ustedes quieran llegar. Yo dije, tenemos la oportunidad para transformar las escuelas normales. Y cuando les planteamos a nivel del Congreso de Normales que necesitábamos generar procesos de autonomía, hubieran visto el coro, ¡no! Yo dije, ¿no qué?
nosotros somos una escuela de Estado. Está bien, nadie se los va a quitar, ¿no? Es decir, claro que hemos dado pasitos muy pequeños, ya formamos el colegio de profesores de historia de las escuelas normales y hemos estado introduciendo algunos de estos cambios que ustedes aquí están proponiendo. Precisamente, Saúl, yo digo, es un garbanzo de libra. Yo tuve la dicha de dirigir su tesis de licenciatura sobre el estudio de las imágenes, que yo me he dedicado a eso, las imágenes escolares. Les voy a compartir a través de Saúl mi tesis doctoral, Imagen y Complejidad, las imágenes en los libros escolares desde 1890 a 1959, con diversos periodos, ¿no? Porque a partir de 1990 empezaron los primeros libros escolares. Aquí yo acuñé el término de libros escolares para diferenciarlo de los libros de texto gratuito, porque estos eran libros que tenían que estar autorizados para circular en las aulas, pero no eran ni obligatorios ni gratuitos. Y tuve la fortuna de encontrar casi la mayoría de los libros que pasaron por las aulas en este periodo. Algunos de ellos, verdaderamente, obras muy interesantes. Entonces, ahí al hacer análisis de la complejidad de la imagen, incluso me permití desarrollar una metodología, hice un trabajo desde la concepción transdisciplinaria y de la complejidad para tejer una metodología específica para estudiar esto. Y bueno, un poco Saúl tomó estas ideas y él hizo su propia tesis sobre eso. Extraordinaria su tesis, ¿no? Pregúntenle cómo le fue en el examen. Él merecía, además, por su promedio y por la calidad de su trabajo académico, merecía mención honorífica. Pregúntenle cómo le fue. Se opusieron a darle la mención honorífica una profesora por cuestiones eminentemente políticas, porque Saúl es un estudiante crítico, molesto a veces, ¿no? Para ciertos profesores conservadores, ¿no? ¿No? Ustedes escucharon sus puntos de vista. Entonces, verdaderamente, yo estoy fascinado. Me apunto para comprar ese libro y trabajarlo con mis estudiantes, ¿no? Te lo hacemos llegar. Y no quiero abusar más de la palabra, ya no hay más tiempo, pero realmente felicidades, porque así como Lucien Febvre tituló uno de sus textos Combates por la Historia, hoy yo diría, y le digo a mis estudiantes, tenemos que realizar un proceso de la disputa por la historia. Tenemos que disputarles el dominio de esa narrativa que ha causado, y me llamó mucho la atención uno de los conceptos que emplea Saúl en su proyecto de tesis doctoral, porque me hizo reflexionar mucho. No solamente es genocidio, es epistemicidio. ¿No? O sea, no solamente destruyeron físicamente los cuerpos, sino continuaron destruyendo la forma de pensar y de vivir de los pueblos. Muchísimas gracias, los felicito realmente. Bueno, pues muchas gracias. También me da mucho gusto que el doctorado haya organizado esta actividad y ver varios compañeros del doctorado y colegas de la universidad por acá. Y yo, digamos, es una cosa como que me interesa saber si sabes más, Omar, de cómo está el asunto, de este tema de la figura de las mujeres en el ejemplo que nos das, porque en México ya hay una tendencia muy fuerte justamente de este rescate en distintos escenarios, ¿no? De cómo se invisibilizó a las mujeres en la historia. Hay colegas que están trabajando ya el tema en la política, etcétera. Incluso el actual gobierno tiene una sección en esta cosa de la mañanera, los jueves en la mañanera, que está visibilizando a las mujeres en la historia de México, ¿no? Como a nivel local, regional, etcétera. Bueno, me parece un ejercicio interesante también, ¿no? Habrá que ver para dónde va.
Pero más allá de esta onda del rescate de las mujeres en la historia, que es el tema que ustedes trabajan, también se está dando en México un fenómeno de recuperar a las mujeres en la literatura, es decir, en la literatura académica, en las fuentes académicas, ¿no? De decir, por ejemplo, en el campo mío, que es el de la comunicación, de repente se hizo revisión de los planes de estudio de la carrera de comunicación y empezamos a ver que la mayoría de los textos era de colegas varones, lo cual se explica evidentemente en clave histórica de, bueno, quién iba a la universidad, ¿no? Quién escribía, quién tenía tiempo de hacer eso. Bueno, pues eso explica muchas cosas, pero también hay una, digamos, desigualdad en esta lógica de producción epistémica en donde no se visibiliza mucho a las mujeres. Entonces, no sé, en esa parte, en esa dimensión también, si en este permear, digamos, de la perspectiva de género, están empezando a hacer trabajos similares, digamos, dentro del propio espacio educativo, porque aquí en la UPEN a mí no se me ha ocurrido hacer ese ejercicio, no lo hemos hecho, ¿no? Y no es como la discusión de buenos contra malos y quién sufre más y eso, no, es simplemente como un elemento de realidad muy claro, ¿no? De lo que está sucediendo. Entonces, un poco saber por ahí si va o cómo va el asunto. Gracias. Bueno, finalmente le damos la palabra a Mario. Nomás quiero comentar una cosa a partir de lo que acaba de decir Marilú. Y es un reconocimiento y un saludo, porque la maestra Noemí, que es la encargada de la sección en las mañaneras de los jueves, la sección de las mujeres en la historia, es profesora egresada de esta universidad, de nuestra maestría en desarrollo educativo, de nuestra línea historia de la docencia. Entonces, pues evidentemente eso nos llena de mucho contento y de mucho orgullo que esté trabajando y que esté dando esta aportación fundamental y además en la tribuna tan importante como son las mañaneras. Pero además, también, doctor, no solamente es eso, es la actual subsecretaria de Educación Básica a nivel federal, la doctora Noemí, porque también es del doctorado de Educación y Diversidad, de aquí de la Universidad Pedagógica, y orgullosamente normalista, porque también es egresada de la Escuela Normal Superior de México de Historia. Bueno, primero, agradecer, sí, que haya generado interés esta presentación del libro. Lo que señalaba José, historizar era la palabra, ¿cierto? Sí, hay historización en el texto, ¿ya? En el libro. Pero no es solo eso, ¿ya? Utilizamos la historia enseñada, la historia como disciplina escolar para generar nuestros ejemplos. Pero esto podría ir para matemática, podría ir para lenguaje, podría ir para cualquiera, para ciencias. Y te aseguro que con esta perspectiva tú podrías encontrar componentes exclusores, está presente la ideología ahí, ¿tá? Está presente esos conceptos. Así que sí, está, es de la historización de esta disciplina que tal vez, porque nosotros, digamos por efecto, yo provengo de esto, y Luis, el colega con el cual hicimos, él es de lenguaje, ¿eh? Del ámbito del castellano, del viejo que se formaba el castellano, porque así se llamaba antes el profesor de castellano. ¿Tá? Hoy día he cambiado. Por lo tanto, las disciplinas escolares pueden ser interpeladas a través de esta forma de análisis crítico, ¿no? Entonces no es solamente eso. Pero sí, sin duda que para el caso de psicología educativa, que es donde yo creo que hay mucho de ahí también, ¿no? La psicología también es una disciplina que ha transitado por caminos que han ido desde el conductismo, ¿cierto?, hasta hoy día tener un aprendizaje comunicativo, digamos, en el ámbito de la educación, ¿ya? Entonces, ahí también sería, digamos, un campo de interés poder analizar eso, cómo se traduce o cómo está inmersa la ideología ahí. El constructivismo, ¿no? Claro, también es. Luego, bueno, agradecer, maestro, que haya bien, digamos, que haga sentido esto que se está planteando en el libro. Y por último, Marilú, debo decir que respecto de lo que tú indicas, la verdad, en Chile hay comunidades académicas y no académicas que están trabajando, pero de manera autónoma, más bien autogestionada, diríamos, autogestionada. Existe un grupo de historiadoras feministas que el año pasado sacaron un libro, ¿ya?
sobre componentes de historia reciente, ¿ya? Eh, y, y mostrando cómo las mujeres son actoras sociales, actoras históricas, que han sido invisibilizadas y que han tenido roles protagónicos tremendos en, en la historia patria, pero que eh, esta mirada tradicional de la historiografía política, heroica y todo lo demás, las deja de lado, ¿ya? Entonces están generando esto un movimiento de mostrar esa historia, así como se formó la historia social, así como viene la historia de abajo, ¿cierto? Aparece aquí, bueno, ya hay referentes interesantes, ¿eh? Yo creo que ahí el grupo de, de, de la historiografía y de los estudios decoloniales están dando miradas también. Y lo muestra el indio, el historiador indio Ranajit Gua, cuando habla de las voces de la historia. En las voces de la historia, él muestra cómo en la historia hay voces altas y voces bajas. Y tradicionalmente las voces bajas han estado dadas por las mujeres, por los grupos indígenas y demás. O sea, las voces altas de la historia es un componente, hay una. Pero hay eso, pero todavía no es sistémico, no es algo que tú lo veas que es un movimiento poderoso, fuerte, sino que más bien son instancias de autogestión que no han permeado la academia, ¿ya? Que no han llegado a la academia. Pero ahí también hay otra falacia. ¿Ya? Tiempos atrás estuve en una conferencia de una doctora en matemática que mostraba cómo en la historia han habido mujeres que han mostrado tremendamente, han desarrollado las matemáticas, pero nosotros nos quedamos con Euclides, con Pitágoras y todo lo demás. En el mundo antiguo, mujeres que hicieron el desarrollo. Entonces, que no hay ideología en esto, sí lo hay. Gracias. No, muchas gracias. Bueno, evidentemente es una lástima. Podríamos seguir platicando con temas que nos apasionan y sobre el cual podríamos abordar muchísimo más. Pero bueno, tenemos que concluir. Muchas gracias por su asistencia, por sus participaciones. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Omar. Y bueno, pues los esperamos para las siguientes actividades que realizaremos. Gracias y buenas tardes. Gobierno de México.